El millonario cambia la vida de la niña mendiga que vivía oculta en un galinero impactante. Era un día gris en la pequeña aldea de San Martín, donde el viento soplaba con un lamento sordo y la pobreza se sentía en cada esquina. En un rincón olvidado, un galinero de tablas descoloridas servía de refugio a Valeria, una niña de apenas 10 años, cuyos ojos oscuros brillaban con un destello de esperanza. Detrás de su cabello enmarañado, su sonrisa era un faro en la tormenta de su dura vida. Pero su hogar, repleto de oscuridad y plumas, era un símbolo de su lucha diaria por sobrevivir. Hoy, sin embargo, algo diferente estaba a punto de suceder. Un coche brillante, negro como la noche, se detuvo frente al galinero. Era un automóvil que nunca había sido visto en estas tierras polvorientas, un verdadero ícono de lujo. De él descendió Edgardo, un millonario de rostro endurecido por años de soledad. Había alcanzado todo lo que había deseado: riqueza, poder y respeto. Pero a medida que se acercaba al galinero, una inquietud comenzó a morderlo por dentro. Los gritos de las gallinas parecían ser un eco de sus propios pensamientos oscuros. El aroma de la tierra húmeda lo envolvió, al igual que los murmullos de la aldea, que observaban este encuentro inusual. Al empujar la puerta de madera del galinero, se encontró cara a cara con Valeria. Ella lo miró, aterrada y asombrada, como si un fantasma hubiera cruzado su camino. Edgardo sintió un nudo en la garganta, esa chispa de vida que había olvidado. En los ojos de la niña vio reflejos de un pasado que había enterrado, una infancia robada por el miedo y la ambición. «¿Qué haces aquí?», preguntó Valeria, con una mezcla de desconfianza e intriga. Edgardo, sorprendido por su valentía, se detuvo un instante. ¿Qué podría ofrecerle a esta niña que había vivido entre plumas y sombras? «Solo quería conocerte», respondió. Sus palabras parecían caer pesadas en el aire. El galinero, con sus paredes desgastadas y su ambiente enrarecido, se convirtió en un escenario donde dos mundos chocaban. Valeria, con su espíritu indomable, habilitó el espacio con su risa tímida, mientras Edgardo, atrapado en la culpa y el remordimiento, se sentía como un intruso en su propia vida. Pero había algo en ella, una fuerza que lo atraía, que lo hacía recordar que existía más allá del dinero, que la vida podía ser diferente. Poco a poco, Valeria comenzó a abrirse, relatando sueños de un hogar donde hubiera comida, risas y alegría. Edgardo, por su parte, se esforzaba por no revelar su oscuro secreto, un evento del pasado que había marcado su vida para siempre. Sus conversaciones se llenaban de promesas y silencios tensionantes. Sin embargo, cuando Valeria descubrió un antiguo mensaje en el móvil de Edgardo, una sombra de duda cruzó su rostro. «¿Por qué no me dices quién eres realmente? ¿Hay algo que me oculta?», preguntó, su voz temblando. Todo el aire en el galinero se volvió espeso, y cada pequeño sonido se amplificó, como un eco de un futuro incierto. Valeria lo miraba con una mezcla de temor y esperanza, mientras Edgardo se debatía con su culpa, sabiendo que cada secreto podría destruir el frágil lazo que estaban tejiendo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El aire en el galinero se volvió espeso. Valeria miraba a Edgardo. Su corazón palpitaba con fuerza. Una confusión amarga se dibujaba en su rostro. «¿Por qué no me dices quién eres realmente?», insistió. La tensión era palpable, un hilo delgado que podía romperse en cualquier momento. Edgardo, atrapado entre su pasado y el presente, respiró hondo,
preparándose para desvelar una verdad que creía enterrada. Pero justo en ese instante de revelación, un ruido rompió la atmósfera. Un grito desgarrador. Más allá del galinero, una multitud se agolpaba. Edgardo y Valeria intercambiaron miradas de incertidumbre y, sin pensarlo, salieron corriendo. Al asomarse vieron a un grupo de aldeanos rodeando algo en el suelo. El color les abandonó el rostro. Un hombre yacía caído, ensangrentado. Era don Ramón, el anciano de la aldea, el mismo que siempre compartía historias sobre tiempos pasados y ofrecía trozos de pan a Valeria cuando podía. Su cuerpo, inerte, evocó un silencio ensordecedor. Valeria cubrió su boca con las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Edgardo sintió que el mundo se desmoronaba ante él. Todos murmuraban. «Han dicho que lo mataron». Se escuchó entre la multitud, y de repente, el peso de un secreto sobrecayeron sobre Edgardo. Los murmullos se intensificaron, y él sintió el frío correr por su espalda. ¿Cómo era posible que esto sucediera? ¿Acaso estaba conectado con todo lo que había pasado en su vida? Valeria cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. Todo había cambiado en un instante. No podían ignorar aquel horror. Mientras se acercaban a la escena, Valeria notó algo en la mano de don Ramón, un pequeño papel arrugado. Lo tomó con temblorosa determinación. «No, no puede ser», murmuró, perpleja mientras lo desdoblaba. Sus ojos se abrieron de par en par cuando comenzaron a leerlo. Era un mensaje críptico, un aviso que hablaba de un pacto. La palabra vibró en el aire, como una bomba a punto de estallar. Todo en su interior le decía que este papel contenía más de lo que podían imaginar. «Edgardo, esto tiene que ver contigo, ¿verdad?», preguntó Valeria, al borde de la desesperación. Él balbuceó, sintiendo que su mundo daba un giro inesperado. La imagen de don Ramón se entrelazaba con su pasado, con el oscuro secreto que llevaba a cuestas. Era como si algo dentro de él se hubiera roto. La mirada de Valeria, llena de preguntas, le taladraba el alma. No puedo revelarlo todo ahora». Se dio la vuelta, sintiendo el peso del papel en la mano de Valeria. La multitud seguía unida, pero había murmullo de desconfianza y miedo. «Esto no se detendrá aquí», pensó Edgardo mientras la realidad lo golpeaba. La atmósfera cambió de nuevo. Los rostros llenos de incredulidad lo miraban, todos buscando respuestas. Entre murmullos de pánico y la amenaza de revelaciones ocultas, Valeria titubeó. La chispa de esperanza que había crecido entre ellos ahora parecía alejarse, empujando a ambos hacia un abismo desconocido. Un grito resonó en el aire, y mientras Edgardo trataba de entender la encrucijada en la que se encontraba, Valeria retrocedió. Su voz temblorosa cortó el silencio. «¿Quién eres, Edgardo? ¿Quién eres realmente?» Todo lo que creían saber se desmoronaba. Era un instante en que la vida se dividió. ¿Qué significaba aquel papel? ¿Y cómo cambió las vidas de todos en la aldea? ¿Incluso la de Valeria? La verdad de Edgardo estaba más cerca de lo que pensaba, y una historia de engaños comenzaba a desplegarse. El aire en el galinero se volvió pesado. Valeria, con la mirada fija en Edgardo, sentía cómo el corazón le latía desbocado. «¿Quién eres, Edgardo? ¿Quién eres realmente?» Su voz tembló como una hoja al viento. La multitud murmuraba. La tensión era palpable. Edgardo, en ese instante, se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Esa pregunta resonaba en su mente, un eco que desenterraba vívidas memorias. Sin embargo, antes de que pudiera encontrar las palabras, un grito desgarrador interrumpió su confusión. Una mujer en la multitud se desplomó, llevándose las manos a la cabeza al observar un brillo metálico en el suelo. Valeria, impulsada por la curiosidad, se acercó corriendo. El grito de la mujer había resonado con un terror tan profundo que todos se agitaron, formando un círculo alrededor de aquel lugar. Olía a miedo. En el centro algo brillaba a la luz escasa.
Era un arma, un cuchillo ensangrentado que desafiaba la realidad. El pánico se desató al instante. Murmuraciones de asesinato flotaban en el aire como fantasmas. «Don Ramón», gritó Valeria, mientras su corazón se hundía. Se giró hacia Edgardo, buscando respuestas en su mirada, pero él estaba inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido para él. En su mente, todo se desmoronaba. Y entonces algo inesperado sucedió. Sin previo aviso, un hombre emergió de la multitud, caminando con paso firme. Su rostro era familiar para Edgardo, un eco de un pasado que pensaba había olvidado. Era Javier, un antiguo socio comercial, bastante cercano, ahora con una mirada oscura y acusadora. «Edgardo, siempre de regreso a hacer el mismo daño», exclamó Javier, señalando con ira el cuchillo. «Esto es por ti. Él nunca debería haber protegido a alguien como tú». Valeria quedó paralizada. El peso de la revelación la golpeó como una ola. ¿Qué estaba diciendo Javier? La multitud se volvió hacia Edgardo, como si él fuera el causante de todo ese pánico. Edgardo, sintiendo los ojos acusadores de los aldeanos, comprendió que Javier había desenterrado secretos guardados. Su pasado no estaba tan enterrado, después de todo. «Es un error, Javier. No tiene nada que ver conmigo», replicó Edgardo, su voz ya temblorosa. Pero mientras hablaba, ya sabía que las grietas comenzaban a aparecer, que su historia estaba más entrelazada con la de don Ramón de lo que imaginaba. «¿No tiene nada que ver? ¿Vas a seguir mintiendo? Sabes que don Ramón fue quien te ayudó cuando perdiste todo, y ahora le ha costado la vida». Javier escupió las palabras, mirando a la multitud, que había pasado de la preocupación a la furia. Valeria sintió que sus piernas temblaban. Don Ramón había sido su amigo, un hombre que había compartido su pan y sus historias. ¿Cómo alguien podía quererle daño? «Explícale, Edgardo, explícale todo», gritó. Su voz, cargada de desesperación, exigía respuestas. Edgardo comprendió que no podía ocultar más. Se sentía atrapado, así que decidió soltar la verdad. Don Ramón tenía información sobre una transacción que nunca debió existir. Decidí protegerlo, pero dudó un instante. La mirada de Valeria le gritaba que continuara. «Pero pensé que estaba fuera de peligro. Nunca quise que esto pasara». El aire se crispó. La multitud intercambiaba miradas llenas de confusión. Valeria ya no sabía si podía confiar en él. Este giro de la trama fracturaba la promesa de un nuevo comienzo que habían comenzado a tejer. Esto es demasiado», se murmuró a sí misma. «Necesitamos saber la verdad». Valeria exigió, con lágrimas asomándose a sus ojos. «¿Qué pacto te unía a él? ¿Qué hiciste?» «Yo», Edgardo comenzó, pero el dolor en su pecho se volvía más intenso. «Él me salvó una vez. Pero también se metió en algo oscuro. Quería protegerme y eso cambió todo. Y ahora…» La voz de Edgardo se desvaneció mientras la multitud se inquietaba. El horror y la incredulidad llenaban sus corazones. El cuchillo brillaba desde el suelo, como un faro de secretos ocultos. Valeria, cansada del miedo y la traición, entendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras Edgardo se debatía con su verdad, ella se preguntó quién había sido realmente don Ramón. Y sobre todo, ¿podría confiar en Edgardo, en un hombre que había dejado que su pasado, aquel oscuro pasado, asfixiara el presente? La atmósfera era electrizante. Los murmullos se volvieron gritos, y el destino de todos ellos pendía de un hilo. El aire en el galinero se volvió pesado. Valeria, con la mirada fija en Edgardo, sentía como el corazón le latía desbocado. «¿Quién eres, Edgardo? ¿Quién eres realmente?» Su voz tembló como una hoja al viento. La multitud murmuraba. La tensión era palpable. Edgardo en ese instante se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Esa pregunta resonaba en su mente, un eco que desenterraba vívidas memorias. Sin embargo, antes de que pudiera encontrar las palabras, un grito desgarrador interrumpió su confusión. Una mujer en la multitud se desplomó, llevándose las manos a la cabeza,
al observar un brillo metálico en el suelo. Valeria, impulsada por la curiosidad, se acercó corriendo. El grito de la mujer había resonado con un terror tan profundo que todos se agitaron, formando un círculo alrededor de aquel lugar. Olía a miedo. En el centro, algo brillaba a la luz escasa. Era un arma, un cuchillo ensangrentado que desafiaba la realidad. El pánico se desató al instante. Murmuraciones de asesinato flotaban en el aire como fantasmas. «¡Don Ramón!», gritó. Valeria, mientras su corazón se hundía, se giró hacia Edgardo, buscando respuestas en su mirada, pero él estaba inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido para él. En su mente todo se desmoronaba. De repente, todo se volvió un caos. Una figura conocida empujó a la multitud. Era Sofía, la hermana de don Ramón. Su rostro pálido mostraba una mezcla de dolor y furia. «No, esto es imposible», exclamó, la voz quebrada. Las miradas se volvían hacia ella, buscando alguna explicación. «¿Qué quieres decir, Sofía?», preguntó un aldeano, confundido. «¿Cómo sabes que es imposible?». Ella sacudió la cabeza. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Porque don Ramón no fue un extraño, fue mi padre». Un silencio ensordecedor cubrió la escena. Valeria sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Esa revelación la golpeó con la fuerza de un trueno. «¿Tu padre?», murmuró, tratando de procesar el impacto. Edgardo sintió que el aire se le escapaba. Sus pensamientos se volvían un torbellino de confusión y culpa. Sofía continuó, su voz temblando. «Él me ocultó la verdad sobre su pasado. Nunca me dijo que tenía un hijo. Edgardo, tú eres el hijo que nunca conocí». Las palabras de Sofía atravesaron el galinero como una flecha. La multitud murmuraba, las emociones estallaban, dolor, rabia, incredulidad. Edgardo se sintió atrapado. «No, eso no puede ser. No», balbuceó, la culpa aplastándolo. ¿Cómo había llegado a este punto, donde todo el que amaba estaba en riesgo por su pasado? Valeria miró a Edgardo. Sus ojos se llenaron de preguntas. «¿Es cierto? ¿Tu padre es también el mío? ¿Te ha ocultado algo más?». Mientras Sofía se acercaba a Edgardo, él dio un paso atrás, parpadeando por la incredulidad. «No, no puede ser. Imposible». Pero su mente no podía evitarlo. Todo lo que había creído saber se convertía en cenizas. «Es un engaño. ¿Qué hace un hijo de un asesino aquí?», gritó Javier, el antiguo socio comercial de Edgardo, que había estado observando con desprecio. «Siempre has estado ligado a la traición. No puedes escapar de eso». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. El cuchillo relucía en el suelo, como un testigo mudo de una traición que había estado oculta demasiado tiempo. «Dejen de pelear», gritó Valeria. «Su voz decía más de lo que podía soportar. Podemos resolverlo». Pero el pánico había echado raíces. Sofía se volvió hacia Edgardo, su rostro sombrío. «Lo que hizo tu padre, las decisiones que tomó, una sombra oscura sobre nuestras vidas. Pero tú puedes cambiar el rumbo, sabes lo que hay que hacer». Cada parte de Edgardo se retorcía. ¿Podía realmente cambiar su pasado? Las miradas de los aldeanos eran acusadoras. «¿Pero cómo?». «Mi vida, todo ha sido una maldición», gritó, atormentado. Las conexiones se hacían más espesas. El aire se llenaba de secretos no contados. Una revelación surgía entre las sombras. ¿Realmente podría haber un camino hacia la redención? Un grito resonó mientras un aldeano se caía de rodillas. «Esto no puede quedar así. Alguien, a apagar». La multitud se agolpaba, la atmósfera vibrando con la incertidumbre. Valeria, con el corazón hecho trizas, se preguntaba, ¿quién era realmente Edgardo? ¿Y qué pasaría con todos ellos ahora que la verdad se había desatado, como un monstruo que amenazaba con devorarlos a todos? Todo lo que creían saber ahora pendía de un hilo, y la noche prometía más desvelos y sufrimientos por venir. El aire en el galinero se puso helado. Valeria, sintiendo el peso de la revelación de Sofía, miró a Edgardo con ojos llenos de confusión. «¿Es verdad?
preguntó con voz temblorosa. Su mente daba vueltas, buscando respuestas. La multitud se agitaba, murmurando, llenando el espacio con una mezcla de incredulidad y miedo. Edgardo, parpadeando, no sabía cómo reaccionar. Había un nudo en su garganta. «No, no puede ser», balbuceó, mientras sentía un sudor frío recorrer su espalda. Las palabras de Sofía resonaban en su mente como un eco. Esa idea lo golpeó como un rayo. No solo había perdido a don Ramón, sino que sus propios secretos lo aplastaban. El cuchillo ensangrentado en el suelo brillaba peligrosamente, como un faro de la verdad oscura. La voz de Javier, el antiguo socio, se elevó. «¿Esto es lo que eres, Edgardo? Un hijo de un asesino que se esconde en las sombras». La multitud, cada vez más inquieta, estaba lista para estallar. Valeria sintió una corriente de adrenalina recorrer su cuerpo. «¡Basta!», gritó. Su voz cortó el aire, pero no fue suficiente para silenciar el caos. Los murmullos se convirtieron en gritos de acusación, bocinas de temor resonando por doquier. Sin embargo, en medio del tumulto, algo inesperado sucedió. Un estruendo como un trueno sacudió el galinero. La polvorienta puerta de madera fue empujada, y un hombre apareció, de rostro conocido, pero su mirada era dura y oscura. Era Ricardo, un antiguo amigo de Edgardo, con una expresión de desesperación. «Edgardo, ¿es ahora o nunca?», rugió, mientras su aire de autoridad llenaba el lugar, como si tuviera el control de todo. Edgardo, aturdido, preguntó: «¿Qué estás haciendo aquí, Ricardo?», pero ya sabía que su presencia significaría problemas. «No hay tiempo para explicar. Debes venir conmigo. La verdad que no quieres enfrentar está a punto de estallar». Valeria miraba, confundida. «¿Verdad? ¿Qué está pasando?». Alzó la voz, sintiendo que la ansiedad la consumía. Entonces, como si el universo conspirara en su contra, Ricardo gritó: «Don Ramón no está muerto. Finge su muerte». Las palabras cayeron como un tsunami en sus corazones. La multitud se detuvo en seco. La confusión reinaba. «¿Qué dices?», preguntó Edgardo, sintiéndose mareado. «¿Cómo es posible?». Ricardo respiró hondo y continuó: «Todo fue un plan, Edgardo. Don Ramón estaba en peligro porque tú habías vuelto. Te necesitaba alejado. Él se hizo pasar por muerto para protegerte y para proteger a Valeria. No es solo tu vida la que está en juego, es la de todos aquí». Valeria sintió que se le nublaba la vista. «¿Cómo puedes decir eso? ¿Por qué mentiría?», gritó, su voz entrecortada por el pánico. «¿Acaso es un juego cruel?». «Es la verdad», insistió Ricardo. «Escucha, hay algo más, algo relacionado con el pacto que mencionaste antes. No solo estaba trabajando para protegerte, sino que se vio envuelto en algo más oscuro, algo que podría acabar con todos nosotros». La multitud ahora estaba dividida. Unos creían en la revelación de Ricardo, otros seguían incrédulos, pensando que todo era un complot. El silencio se tornó pesado, mientras las circunstancias que rodeaban a don Ramón comenzaban a desenmarañarse, dejando un aire de traición e ignorancia flotando en la atmósfera. En ese momento, Valeria decidió actuar. «Necesitamos encontrarlo. Si don Ramón está vivo, debe haber una razón. No podemos quedarnos aquí, en medio de este lío, sin buscar respuestas», propuso, su voz firme aunque temblorosa. Las miradas se dirigieron hacia Edgardo, como si él tuviera la respuesta a todas las preguntas. ¿Podría ser verdad? ¿Realmente había una esperanza? ¿O simplemente se sumergían en más mentiras? La incertidumbre llenó el espacio, mientras todos esperaban su respuesta. Pero la angustia y el dolor en el rostro de Edgardo decían más que 1000 palabras. La verdad sobre su pasado y el destino que lo aguardaba pendía sobre él como una espada de Damocles. La historia que creían conocer estaba a punto de transformarse en un caos aún mayor. ¿Qué haría él? ¿Qué pasaría si don Ramón no los quería encontrar? Las respuestas seguían guardadas en las sombras, y el tiempo se acababa. El aire en el galinero se puso helado.
Valeria, sintiendo el peso de la revelación de Sofía, miró a Edgardo con una mezcla de esperanza y desesperación. —¿Es verdad? —preguntó con voz temblorosa. La multitud se agitaba, murmurando, llenando el espacio con una mezcla de incredulidad y miedo. —Por favor —si Edgardo susurró, incapaz de mirarla a los ojos. El sudor le corría por la frente, sentía que el corazón le latía en la garganta. Todos esperaban, inclinado a descubrir la verdad. La noche ya estaba oscura, pero el brillo del cuchillo en el suelo parecía iluminar el camino hacia un horror inimaginable. No sé si puedo enfrentar esto. En ese instante de tensión, un grito desgarrador rompió el silencio. Era un sonido que heló la sangre de todos. Todos se volvieron hacia el fondo del galinero, donde un hombre se tambaleaba hacia adelante, con el rostro pálido y los ojos aterrorizados. Era uno de los aldeanos, Rodolfo, que sostenía un trozo de papel arrugado en la mano. Lo saben todo», gritó, su voz temblando de pánico. El murmullo de la multitud se intensificó. —¿Qué sabe? ¿De qué habla? La atmósfera era tensa, la confusión era palpable. Valeria sentía que el aire le faltaba. —Rodolfo, con manos temblorosas extendió el papel hacia Edgardo. Esto pertenece a tu padre. Miente sobre don Ramón. Es un mensaje de él. Edgardo, con la mirada fija en el papel, apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. El miedo se instaló en su pecho. —Dice —exigió, pero aún no se movió. Rodolfo se acercó, su voz un susurro tembloroso. Hablaba de un pacto, un secreto que cambia todo. De repente un estruendo sacudió el galinero. La puerta principal fue empujada de golpe. Todos se giraron al unísono, y en la entrada una figura sorprendió a todos. Era don Ramón, un don Ramón que parecía estar vivo, pero que tampoco parecía el mismo. Su cabello alborotado y sucio, su ropa rasgada y manchada de barro. Un murmullo rápido atravesó la multitud. ¿Cómo es posible? ¿No estaba muerto? La incredulidad se convirtió en asombro y luego en terror. Don Ramón se tambaleó hacia adelante. Su rostro reflejaba un miedo profundo. Miró a Edgardo. Su voz era un susurro en medio. El caos. Eres un traidor. La acusación dejó atónitos a todos. Valeria se sentía mareada. Nada tenía sentido. ¿Traidor? ¿Cómo?, preguntó entre lágrimas, su corazón golpeando fuerte. Don Ramón avanzó, envolviendo su mirada en rabia y angustia. Lo que hice, lo hice por tu bien, Edgardo. Pero tú has traicionado todo lo que te he enseñado. El silencio se hizo denso, mientras las palabras atravesaban el aire, cargadas de rencor. Las miradas se centraron en Edgardo, como si esperaran que él explicara de qué se trataba todo esto. La angustia se apoderaba de él, era como si un puño le oprimiera el pecho. Y entonces, Rodolfo, aún sosteniendo el papel, gritó: «El pacto, el mismo que don Ramón hizo contigo, Edgardo. Eso es lo». ¿Qué me dijo? Todos miraron a Edgardo. Una mezcla de incredulidad y necesidad de verdad iluminaba sus rasgos. «¿Qué contienen esas palabras?», murmuró Valeria, buscando respuestas en su mirada. ¿Quién era realmente don Ramón? ¿Qué oscuridad envolvía al hombre que había sido su amigo? Edgardo, sintiendo la presión, finalmente tomó el papel de Rodolfo. Con manos temblorosas lo desdobló. Las palabras salieron de sus labios como una revelación. El pacto. Habla de un sacrificio que no solo involucra a don Ramón, sino a todos nosotros y a Valeria. Un grito colectivo resonó en el aire. Los ojos de la multitud se abrieron de par en par. La presión en el pecho de Valeria aumentó. ¿Sacrificio? ¿Qué quieres decir? Don Ramón, visiblemente nervioso, dio un paso atrás. Debo protegerte, Valeria. Tu vida está en peligro. Ellos están cerca. Si saben que estás viva, vendrán por ti. La revelación descendió en una quietud inquietante. Valeria, aturdida, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quiénes vendrán por mí? ¿Por qué? ¿Qué planeaban hacer?
Su voz se quebró mientras una ola de miedo la abrumaba. Don Ramón, agonizante y con lágrimas brotando, alzó la voz. El silencio no fue mi elección, pero tenía que mantenerte a salvo. Tu vida está entrelazada con la mía desde el principio, y aún no lo sabes. Las palabras se letargaron en la atmósfera. La confusión se apoderó. Cada mirada preguntaba lo que nadie se atrevería a decir. Entonces un estallido de luz, como un trueno, iluminó el galinero y apagó las esperanzas de todos. Una figura oscura apareció en la sombra de la entrada. Un hombre desconocido con un rostro endurecido y despiadado. «Dame el papel», gruñó. «No quiero hacerte daño, pero si no lo haces, todas sus vidas valdrán nada. La historia apenas comienza a desvelarse». El horror congeló el aire. Edgardo se dio cuenta de que todo lo que conocían estaba a punto de cambiar. La verdad, esa oscura verdad, traerá consigo consecuencias que nadie podría imaginar. El miedo invadió sus corazones, y mientras se preparaban para enfrentar el destino que les aguardaba, todos se preguntaron, ¿qué secretos guardarían sus vidas? El aire en el galinero se puso helado. La tensión era palpable. Don Ramón había regresado, y su presencia sembró la confusión en todos. Valeria no podía dejar de mirar aquel rostro familiar, pero desgastado, con rastros de angustia y miedo. ¿Era realmente él? La multitud murmuraba, sin saber si creer o no. «¡Don Ramón!», gritó Valeria, acercándose un paso. El anciano la miró con sus ojos cansados, como si hubiera recorrido un largo camino lleno de sombras. tu vida está en peligro», dijo él, su voz un susurro tembloroso. «No pueden quedar aquí. Ellos vienen». «¿Quiénes vienen?», preguntó Edgardo, y su voz sonaba más fuerte de lo que realmente se sentía. La incredulidad le llenaba el pecho. Pero antes de que don Ramón pudiera contestar, los murmullos crecieron en intensidad. «¿Qué ha pasado?», insistió una voz entre la multitud, alarmada. «No nos dejes en la oscuridad, don Ramón». Las luces de la aldea comenzaron a parpadear como si fueran ecos de la inestabilidad que todos sentían. Pero entonces, una sombra apareció detrás del anciano. Un hombre alto y corpulento, con un rostro severo. «Dame el papel», dijo con voz grave. La multitud se quedó en shock al verlo. «¿Qué tienes que ver con esto?», exigió Edgardo, enfrentando al extraño, un sudor frío empezando a correr por su frente. «Soy el que ha estado tras de ti, Edgardo. La traición tiene un precio», respondió el desconocido con una sonrisa cruel. Valeria sintió que el horror la atrapaba de nuevo. «Lo que quiero es el pacto», gritó, levantando la voz. «Si no lo entregas...». Don Ramón, temblando, levantó la mano. «No, no dejes que se lo lleve», dijo, pero al hablar, le falló la voz. La multitud estaba en ebullición, las miradas inciertas. Todos se preguntaban qué hacer. La preocupación llenaba el ambiente como un espeso vaho. ¿Por qué don Ramón estaba escondido? ¿Qué pactos ha hecho?, insistió Valeria. Edgardo miró a don Ramón, con miedo y esperanza entrelazados. «Espera, todo tiene que ver con el pasado», murmuró don Ramón, angustiado. Ella, aquel último pronombre, hizo que todos miraran a Valeria, que no entendía. La presión en su pecho aumentó. «Ella es la clave», terminó don Ramón. Pero antes de que pudiera explicar más, el misterioso hombre se lanzó hacia él, como un depredador en busca de su presa. Un grito desgarrador atravesó el aire. Valeria sintió un cortocircuito en su mente. «Don Ramón». Un caótico estruendo se desató. La multitud retrocedió, abrumada por la violencia inesperada. Al caer al suelo, don Ramón deslizó algo de su bolsillo. La voz temblorosa de Rodolfo rompió el caos. «¡El papel! ¡El mensaje!», gritó, estirando su mano hacia el trozo arrugado que ahora yacía bajo el cuerpo de don Ramón. La multitud contuvo la respiración, preguntándose qué misterio se desvelaría. Edgardo, sintiendo que su corazón se aceleraba, corrió hacia don Ramón en un intento de protegerlo. Pero en el ruido, un disparo resonó, desgarrando el aire denso de aquel galinero. Todos se congelaron. Una frialdad helada se apoderó de Valeria. El inesperado destello metálico que rebotó en las paredes hizo que el tiempo pareciera detenerse. «No», Valeria gritó, horrorizada, mientras Edgardo se giraba para proteger el cuerpo de don Ramón, ahora caído de lado, pálido y sin movimiento.
un silencio atronador invadió el espacio. El murmullo de la multitud se desvaneció. El asesinato había sucedido ante sus ojos. Valeria, sintiendo que el mundo se desmoronaba, corrió hacia el cuerpo de don Ramón. «No, por favor». Una lágrima brotó. Las palabras de su amigo resonaban en su mente. Su última defensa. «Era la clave», murmuró, pero el significado se evaporó como el humo en el aire. Edgardo, ahora lleno de incertidumbre y un sinnúmero de preguntas sin respuesta, miró al extraño, su risa enloquecida resonando en su mente. ¿Quién realmente era? ¿Qué secretos había revelado don Ramón que podían costarle la vida? Mientras la multitud se dispersaba, Valeria frunció el ceño, sintiendo que el sudor frío recorría su espalda. El caos reinaba, las luces titilaban en la distancia. Una sensación de traición se cernía sobre ella. Un oscuro velo cubría lo que una vez había considerado su hogar. ¿Podía realmente confiar en nadie? Y al mirar el suelo, un pensamiento horrendo se instaló en su mente. Un nuevo mensaje esperaba ser descubierto entre el alboroto. «¿Qué has ocultado, don Ramón?», se preguntó con voz quebrada, más cerca de lo que podían imaginar, y Valeria lo sentía cada vez con más fuerza. El destino de todos ahora estaba en el aire, y lo que vendría no se podía evitar. Valeria, sintiendo el crudo dolor de la pérdida, se arrodilló junto a don Ramón. «Por favor, despierta», gritó, su voz quebrándose entre las lágrimas. La multitud se había detenido, ojos y corazones en espera, un murmullo creciente llenando el aire. Edgardo, atónito, miraba a su alrededor, incapaz de procesar la realidad que había estallado en pedazos frente a ellos. Sin embargo, en medio del luto, un susurro viajó entre la multitud. ¿Escuchaste eso? La voz de una mujer se alzó preocupada, como un eco, pero nadie prestó atención. Todos estaban más absorbidos por la escena trágica frente a ellos. Valeria tomó la mano de don Ramón temblando, deseando que su calidez regresara. Justo en ese instante, el tumulto fue interrumpido por un ruido sordo. Un golpe en la puerta trasera del galinero. La atención se desvió de don Ramón. Miradas nerviosas se cruzaron. El aire se tornó tenso. «¿Quién está ahí?», exigió Edgardo, forcejeando con su propio miedo mientras se levantaba. El eco del golpe resonó nuevamente. «¡Abre!». Una voz profunda y autoritaria retumbó desde el otro lado. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡No lo hagas!», gritó, pero la puerta se abrió con un crujido, revelando a Javier, el antiguo socio de Edgardo, con una expresión que no auguraba nada bueno. «¡Javier!», Valeria exclamó. Pero nadie sabía qué pensar. La multitud retrocedió, conteniendo la respiración. «He venido a advertirte, Edgardo», dijo Javier, su voz apenas más que un susurro. «El tiempo se acaba. Debes decidir. Ellos están cerca». «¿Quiénes son ellos?», inquirió Edgardo, sintiendo las manos de Valeria temblar a su lado. El miedo cernía la atención de todos. «Los que han estado detrás de ti, los que quieren que pagues por lo que has hecho», dijo Javier, su mirada fija en don Ramón. «Creen que tienes el pacto». «Eso no tiene sentido», gritó Edgardo, pero la confusión se volvió un monstruo en su interior. Javier dio un paso adelante, gesticulando. «Debes escucharme. No está a salvo ni tu vida ni la de Valeria. Ellos saben todo. Han esperado momento. Si no actúas ahora, será demasiado tarde». Un eco de murmullos llenó el aire. La multitud se agolpaba en un mar de incertidumbres. «¿Qué te ha hecho pensar que puedes entrar aquí y dar órdenes?», replicó un aldeano, pero la voz se fue apagando. Javier no lo miró. Estaba enfocado en Edgardo, como si su vida dependiera de ello. En ese momento, un brillo metálico circuló en la penumbra detrás de Javier, y una figura oscura emergió por la puerta abierta. Era un hombre alto, con una mirada glacial. Su rostro era familiar, una sombra del pasado que Edgardo había anhelado olvidar. «Tu tiempo se acabó, Edgardo, y también el de Valeria», dijo el extraño, revelando un arma brillante que reflejaba el poco luz que quedaba
Ahora enfrentarás las consecuencias de tus decisiones. Valeria sintió un nudo en la garganta. «Edgardo, corre», gritó. Pero el miedo paralizó sus piernas. Las palabras se atoraron en su boca. La confusión reina entre ellos. «Maldición», gritó Edgardo, entre el caos. Pero todo sucedió tan rápido. Un disparo resonó, y un fogonazo iluminó la habitación. La multitud gritó, y Valeria se lanzó al suelo. Pero el impacto no fue a ella. Un desgarrador grito de dolor resonó, y fue entonces que Valeria levantó la vista. Una sombra cayó. «¡No!», gritó, mientras el rostro de don Ramón atravesaba su mente. Pero al mirar hacia el cuerpo, sus labios formaron las palabras de horror. «No puede ser». El oscuro desconocido había apuntado a Javier. El hombre cayó. Las miradas se fijaron en su cuerpo, inmóvil en el suelo. «¿Por qué?», murmulló Edgardo, atónito, recolectando fragmentos de la pesadilla. Pero el hombre que había disparado no se movió. Su mirada gélida se centró en Edgardo. Esa era la advertencia. Muy pronto todo lo que conoces se desmoronará. Un silencio sepulcral llenó el galinero. Valeria, paralizada, sintió que el aire se le escapaba. ¿Quién era Javier realmente? ¿Qué secretos ocultaba? El ciclo de complicidad y traición giraba en su mente. Nada tenía sentido y todo estaba por revelarse. Una leve sonrisa se dibujó en los labios del desconocido. Tienes mucho que descubrir, Edgardo. Recuerda esto. A veces, los enemigos más cercanos son aquellos a quienes más amamos. La última frase resonó como un eco inquietante. ¿Qué quería decir? La mente de Valeria giraba, tratando de comprender. Nuevas traiciones, nuevas verdades se acercaban. No. Valeria gritó en desesperación. El destino de todos pendía de un hilo, y el miedo la llenaba. ¿Qué harían ahora? Los secretos que una vez parecieron olvidados volvían a la vida, con más fuerza que nunca. Los ojos de todos estaban fijos en Edgardo, a la espera de su respuesta. ¿Qué haría él? ¿Por qué lo conocerían como el hijo de la sombra? El aire en el galinero se volvió irrespirable. Todos miraban atónitos al extraño que había irrumpido en su mundo. Valeria sintió como el miedo se apoderaba de ella, como si un monstruo emergiera de las sombras. El hombre, con la expresión fría, les miraba a todos, y un escalofrío recorrió su espalda. «Ustedes no saben con quién se están metiendo», dijo, su voz resonando como un trueno en la intimidad opresiva del galinero. Edgardo, todavía procesando lo ocurrido, se aferró a la verdad a medias que apenas comenzaba a comprender. «¡Déjalos en paz!», gritó, intentando demostrar valentía mientras la confusión lo invadía. Pero el extraño simplemente sonrió, un gesto que no traía nada bueno. «Tan noble, Edgardo, pero lo que tú no entiendes es que no puedes proteger a Valeria. Ella está en el centro de todo esto». Valeria, sintiendo que el corazón le palpitaba con fuerza, miró a Edgardo. «¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver conmigo?» El tono de su voz era entre la inquietud y la desesperación. El extraño se fue acercando, sus pasos lentos, como si disfrutara de su miedo. «El pacto, lo que tu abuelo hizo, lo que él sabe, eres la pieza clave», dijo, señalando a Valeria con un dedo que parecía un puñal. En ese instante, todo se espesó como si el aire mismo se hubiera detenido. «¿Mi abuelo?», Valeria cuestionó. Sus pensamientos se desbordaban. Nadie había mencionado ese nombre en años. «Don Ramón siempre cuidó de mí». «¿Qué sabes tú de él?», exigió, sintiendo que las lágrimas comenzaban a llenarle los ojos. «Lo que sé no es solo un simple secreto». El extraño se detuvo, tomando aire. «Es un legado de violencia, un pacto de sangre que marca el destino de quienes lo llevan en la sangre». Los murmullos se intensificaron entre la multitud. La incredulidad invadía cada rostro. Las palabras parecían cargadas de un significado que nadie podía digerir. Entonces, un ruido sordo resonó de nuevo. La puerta del galinero se abrió bruscamente y todos giraron la cabeza.
Era Sofía, la hermana de don Ramón, con una expresión de desespero, sus ojos recorriendo la escena en busca de respuestas. «¡Detente! ¡No lo hagas!», gritó, pero antes de que pudiera hacer algo, el hombre oscuro hizo un gesto con la mano. El tiempo pareció cambiar. «Así que aquí está la otra parte de la historia», dijo el extraño, con una mirada de satisfacción al ver a Sofía. «Tú sabes más de lo que quieres admitir, ¿verdad?». Todos se quedaron mirando. El aire estaba electrificado y Valeria sintió un nudo en el estómago. Sofía, temblando, intentó defenderse. «No sé de qué hablas, solo quiero proteger a Valeria, como lo hizo mi padre». Pero el extraño soltó una risa burlona. «Oh, cariño, tu padre es solo una pieza en este juego. La verdadera herencia está en Valeria. Es ella quien debe hacer la elección». «¿Qué elección?», preguntó Edgardo, la voz más cargada de ira y confusión. El extraño avanzó, deteniéndose justo frente a Valeria. «Si no actúas, la tragedia se repetirá. Todo será una ilusión. Volverán a casarte». Y con esa declaración, el aire se volvió pesado como el plomo. Valeria sentía que todo se desmoronaba a su alrededor. «Yo no quiero nada de esto», gritó, pero su voz no era más que una súplica ahogada en el caos. Justo cuando el extraño iba a insistir, un ruido violentamente fuerte resonó y la estructura del galinero pareció temblar. De pronto, la oscuridad se iluminó con un fogonazo. Un rayo de luz atravesó el galinero, haciendo que todos se taparan los ojos. En el centro, un objeto brillante caía del cielo. Un viejo reloj que al caer hizo una explosión de luces. El caos se convirtió en un torbellino de sombras y luces danzantes. Mientras trataban de recuperar la vista, el extraño desapareció, dejando solo un eco de su risa. Pero no estaban solos. Al abrir los ojos, Valeria encontró a su abuelo. Don Ramón de pie entre las sombras, con un brillo en su mirar. «Valeria», exclamó, «necesitas saber la verdad». El giro fue tan abrupto que Valeria sintió que el mundo se le escapaba de las manos. «¿Qué? ¿Tú estabas vivo?». Las palabras le salieron como un grito, pero el rostro de don Ramón era serio. «Lamento todo lo que ha pasado. Todo fue un plan, una trampa. Están aquí por ti». El reloj. Antes de que pudiera terminar, la luz se cortó nuevamente. Las sombras comenzaron a girar en el aire, unas manos invisibles envolviendo todo a su alrededor. «Valeria, no mires atrás», don Ramón gritó, pero Valeria no podía moverse. Su mundo se convertía en un caos, y todo a su alrededor parecía desvanecerse. El galinero se volvió un espacio vacío, y Valeria vio cómo se desvanecía la figura de su abuelo. «No, por favor, vuelve», gritó, mientras la oscuridad lo engullía todo. Las palabras quedaron atrapadas en su garganta. La verdad, la traición, los secretos ocultos, todo giraba y se distorsionaba. «Valeria», resonó una última vez la voz de don Ramón antes de que todo se oscureciera por completo. En el fondo de su mente una pregunta resonó con fuerza. ¿Realmente sabía quién era ella? El aire en el galinero se volvió denso y tenso, cargado de una mezcla de sorpresa y horror. Valeria, con las lágrimas aún corriendo por su rostro, miró a don Ramón. Su corazón latía con fuerza, lleno de preguntas que parecían sin respuesta. «No, por favor, regresa», gritó, pero él se desvanecía como humo en el viento. La oscuridad marchaba, y Valeria no podía soportarlo. De repente, la luz se encendió nuevamente, como un faro de esperanza. Don Ramón apareció, su rostro pálido pero decidido. «Valeria, debes escucharme. El tiempo corre. Ellos vienen por ti, por el pacto. Eres la clave». Las palabras atravesaron el galinero, dejando a todos boquiabiertos. Valeria lo miró, con el nudo en la garganta. «¿Por qué a mí? ¿Qué pacto?». Don Ramón dio un paso hacia ella, sus ojos llenos de preocupación. «Todo lo que he hecho ha sido para protegerte, para que no cargues con lo que está destinado a ti.
Las sombras parecían danzar a su alrededor, y el extraño que había amenazado a todos antes regresó con su sonrisa burlona. «Estoy aquí para terminar esto. Los secretos no pueden permanecer ocultos». Su voz retumbó, y la multitud se agolpó en un mar de murmullos confundidos. «Valeria», insistió don Ramón, «debes elegir. No puedes escapar de tu destino. Tienes que enfrentarlo, o todos pagarán el precio». Edgardo, viendo la angustia en el rostro de Valeria, dio un paso adelante. «No la amenaces. Si alguien debe enfrentarse a esto, soy yo». La valentía en su voz resonó en el corazón de Valeria, que lo miró con gratitud. La conexión entre ellos era palpable, cargada de complicidad. El extraño soltó una risa seca. El hijo de la sombra se sacrifica por la luz, pero no cambiará lo inevitable. La verdad se revelará y con ella tu destino. La atmósfera se cargó de tensión. Valeria sentía que se estaba ahogando. Comenzó a recordar fragmentos de su vida, historias de su abuelo, sobre los pactos antiguos, las sombras que acechaban a su familia. «¿Qué quieren? ¿Por qué yo?» El extraño tomó un largo respiro. «Tú eres el legado, la continuación del pacto que une a dos familias. Si no actúas ahora, el caos reinará. Tienes que decidir». Valeria sintió que el tiempo se detenía. Esa decisión pesaba sobre ella como una losa. Todos la miraban, buscando respuestas en su rostro. «No puedo hacerlo sola. Necesito saber la verdad. Dímelo ya». «Escucha, Valeria», dijo don Ramón, tomando su mano. «El amor y la fe son más poderosos que cualquier oscuridad. Puedes romper el ciclo, pero necesitas creer en ti misma». En ese momento, Valeria sintió que una chispa de determinación encendía su interior. «No permitiré que nadie más sufra por mis decisiones. Si debo enfrentar lo que viene, lo haré junto a ustedes». La seguridad en su voz resonó. El extraño la miró con desdén. «Entonces lo sabes, pero recuerda, tus decisiones siempre tendrán un precio». Un ruido sordo interrumpió las palabras, y el galinero casi tambaleó. Las luces comenzaron a parpadear. Valeria miró a todos a su alrededor y sintió esa unión. «Si lo que viene es la verdad, la enfrentaremos juntos». Justo cuando el caos empezaba a reinar, los cuerpos de don Ramón y Edgardo se alinearon junto a ella, su resolución latente. El extraño, viendo la fuerza que se formaba, retrocedió un paso. «Esta no es la última vez que escucharemos de mí. La oscuridad no cesará tan fácil». La figura se desvaneció en una nube de sombras. El galinero volvió a la calma, pero el aire aún retumbaba con ecos de decisiones, promesas y secretos desempaquetados. La determinación brilló en los rostros de Valeria y sus amigos. Con valentía y confianza, sabían que, aunque la oscuridad acechara, no estaban solos. Valeria respiró hondo. Juntos, ahora y siempre. Sintió que ese lazo era más fuerte que cualquier pacto oscuro. Con la mirada fija en el futuro y el eco del extraño aún resonando, supieron que el verdadero viaje apenas comenzaba. Pero esa pregunta permanecía. ¿Podrían enfrentarse a lo que realmente se acechaba en la oscuridad? Debes suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aprieta ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo que nos ayuda a seguir creando. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final de esta historia. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Que la persona ya no abandone el canal. Al terminar, no te vayas sin ver la emocionante historia del final del vídeo y da el siguiente paso hacia otra aventura igual o más emocionante.